Génesis 25, versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Versículo 6. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Ayúdanos, Señor, a valorar esas bendiciones que llegan a nuestra vida, que reconozcamos que vienen de usted, que todo lo que recibimos, Señor, viene de usted. Nosotros trabajamos, nosotros en realidad, Señor, usted nos ha permitido capacitarnos, usted ha permitido que muchas personas, Señor, hayan adquirido acreditaciones, profesiones, eh, ingeniería, doctorados, licenciaturas. Señor, usted nos ha facilitado vivir en una familia, a muchos, Señor, vivir en una familia que ha ayudado, que ha respaldado cada uno de nuestras intenciones e ilusiones. Ayúdenos a comprender que toda esa bendición, esa mejor vida que se logra cuando estudiamos, Señor, esa mejor forma de comportarnos, Señor, se logra cuando logramos sabiduría humana, Señor. Para que reconozcamos, que cada uno reconozca que eso no lo tendríamos si usted no nos hubiera preparado, si usted no nos hubiera dado las oportunidades. Ayúdanos a que volvamos nuestra mirada a Jesús y que con humildad, Señor, reconozcamos que solo nosotros no podemos. Y que además usted está interesado en el alma, no solamente en el intelecto, sino en el alma, el corazón. Ayúdenos, Padre, ayúdenos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a retomar su asiento. Bueno, hemos tenido estos viernes anteriores meditando sobre cómo la vida de Abraham se mantuvo firme y creyó en la promesa, en las diferentes. Bueno, hay una promesa principal, pero hay más promesas que Dios le hizo a Abraham. Y él creyó y se mantuvo firme, falló como usted y como yo, ¿verdad? Hemos fallado, pero él también ha estado, él vivió, mejor dicho, él vivió con la intención de agradarle a Dios. Y nosotros también, esa es nuestra intención, agradarle a Dios con nuestra manera de vivir. Después que murió Sara, la Biblia nos registra, quedó registrado de que Abraham se unió con Sétura y tuvo más hijos. ¿Verdad? Y Dios lo bendijo, es decir, Dios lo respaldó, lo siguió respaldando. Solo uno de sus hijos terminó en la alianza con Dios, en el plan de Dios, en la promesa que Dios había hecho. Isaac, su hijo, el hijo de Sara y Abraham. También Ismael. Ahora, dice la Biblia que Ismael, Dios lo protegió, lo prosperó, tuvo familia, hubieron 12 hijos, le dio tierra a todos. O sea, Dios lo bendijo a Ismael y a sus hijos también. Pero la alianza, el pacto, la promesa de Dios solamente estaba con Isaac. Y ahora usted y yo podemos ver cómo los hijos de Ismael, que son todos los que viven en el oriente, ¿verdad? En el Medio Oriente, pero que no son judíos, todos los árabes vienen de la descendencia, son descendientes de Ismael. Y cómo esta gente ha sido enormemente bendecida, ¿no? Cómo ellos han logrado acumular enormes, pero terriblemente enormes riquezas. Estamos hablando de Irán, de Irak, de Arabia Saudita, bueno, ahora los más conocidos, Dubái, y estos lugares son allá en Egipto, allá en Turquía, estos lugares que han sido bendecidos, enormemente, descendientes de Ismael. Son descendientes de Ismael y Dios les ha dado todo eso. Toda esa riqueza, de verdad, los ha bendecido. También el Señor ha bendecido la descendencia de Isaac. Así como ha bendecido la descendencia de Ismael, también la de Isaac. Ahora, en la de Isaac hay una doble bendición, tanto material como lo espiritual.
¿verdad? Ismael, la descendencia de Ismael ha sido más una descendencia material, ¿verdad? En lo económico, en la cantidad de la descendencia que han alcanzado. Pero en el caso de Isaac, ¿verdad? Vemos nosotros Israel, el país de Israel, como, bueno, en todo el mundo, la influencia que tiene Israel, la, las capacidades que han logrado gente israelita, judía, científicos, eh, inventores, gente académica, gente escritores, gente de mucho dinero, son judíos. También Dios les dio mucha bendición material, enormemente, enormemente. Ellos tienen algo adicional, que es la promesa del reino eterno, del rey eterno, que es Jesucristo. Hoy nosotros, usted y yo, somos bendecidos. Miren, ¿no? Somos, en realidad todos recibimos bendiciones. Por muy pobre que sea una persona, sigue, en realidad Dios los bendice a todos. Y bueno, al que tiene facilidad, al que es rico, pues le ha bendecido de forma material, ¿verdad? ¿Y cómo es que llegan esas bendiciones? Bueno, con esa inteligencia que Dios nos ha dado a todos, ¿verdad? Siempre lo he expresado, ¿verdad? Todos somos inteligentes, todos, desde el más pequeño al más grande, de edad, desde el hombre o mujer, ya sea que viva en el lugar que viva, todos somos inteligentes, todos. Ese es un don, un regalo que Dios nos ha dado a cada ser humano. El asunto es que no todos hemos acumulado igual cantidad de conocimiento, ¿verdad? Algunos se han esforzado enormemente y han acumulado pues vastedad de conocimiento, pues así, al final es su nivel de vida, es su forma de vivir, su sabiduría de cómo llevar las cosas materiales. Ese conocimiento al final se traduce en prosperidad, ¿verdad? Otros que quizás no nos esforzamos tanto y todavía estamos en la lucha, ¿verdad? De querer aprender, pero también Dios nos ha bendecido. Y quienes el Señor, bueno, no han estudiado, pero el Señor les ha dado conocimiento empírico, se llama, el conocimiento o sus capacidades han sido capacitados de forma empírica, es decir, sin estudio académico, sin acreditaciones, pero siguen siendo capacitados y tienen capacidades, conocen, ¿verdad? Hay quienes tienen grandes negocios, sí, no saben leer y escribir. Yo trabajé con una familia eh, que el dueño de esa empresa, que era un imperio realmente, el tercer grado había sacado, pero había logrado dar, imagínense que daba empleo a más o menos 1.500 personas. Pero Dios lo capacitó, o sea, le permitió tener ese conocimiento, ya sea que se lo enseñó la abuela, el abuelo, o se unió a un negocio y aprendió cómo ser negociante, como sea. Pero esas formas y medios de cómo nosotros vamos logrando ese conocimiento, Dios lo permite. Es Dios que nos permite, nos pone en el lugar, nos pone los medios y Dios lo permite. Allá cada quien como lo aprovecha. Que, porque uno de los problemas de, de las personas o de muchos individuos es la pereza, que no quieren, no quieren entrarle a estudiar, no dimensionan que entre más la persona estudie, se prepare, más oportunidades va a tener y más fáciles las oportunidades, ¿verdad? Porque no vale lo mismo el salario o sea, no es la misma cantidad, mejor dicho, no es la misma cantidad del salario de una persona que no ha estudiado de una persona que sí ha estudiado. Y esos son recursos que Dios le da a la humanidad y oportunidades. Todos tenemos oportunidades, todos. No hay nadie que no pueda decir que no tiene oportunidad. Todos tenemos oportunidades, pero o alguien nos induce mal y le obedecemos y le seguimos y vemos que nos dejamos llevar por las apariencias y no razonamos o alguien no nos ayuda a razonar y decir, no, mira, esforzar. Bueno, Dios mismo nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Es decir, tenemos oportunidades. Ahora, tenemos formas de cómo generar riqueza, ¿verdad? Y a menos riqueza, aunque sean $10, es riqueza. Aunque sean $5, es riqueza. Alguien anda vendiendo productos y le va ganando $1, unos 50, eso es riqueza, es riqueza.
cierto, pero es riqueza. Ahora, ser bendecido no es lo mismo que caminar con Dios. Es decir, hay muchas personas, muchas, la mayoría, todos somos bendecidos. Recibimos, bueno, tenemos alimento en casa, tenemos con qué vestirnos, tenemos techo, aunque sea alquilado, pero tenemos techo. Muchos tenemos vehículos, muchos, y así Dios nos permite llegar a eso, a ser bendecidos con todo ello, pero no todos buscamos agradecerle a Dios, no todos queremos seguir a Dios. Dios puede bendecir a muchos, su alianza, esa relación con Él es con los que deciden caminar con Él, los que deciden tener un compromiso con Él, los que reconocen o reconocemos que a pesar de todas esas habilidades y posibilidades de hacer negocios, de generar dinero, de lograr un trabajo, de vender, comprar y vender, es decir, que, que todo eso lo facilita Dios, lo facilita el Señor. Queremos reconocer, no todo lo queremos reconocer. Para eso el Señor nos da, bueno, Él dice allá en Santiago, ¿verdad? Nos da la oportunidad, dice, el que quiere sabiduría, pídala y el Señor la va a dar sin reproche. Es decir, no importa en qué condición viva, si usted le pide sabiduría a Dios, Dios se la va a dar. Es una promesa que está ahí. Y lo que Dios promete, lo cumple. Entonces Dios bendice a muchos, pero solo algunos caminamos con compromiso con Él, con el compromiso de obedecerle a Él, de agradecerle a Él, de alabarle a Él, que las personas se burlen, aunque las personas no entiendan. Mire, si, como yo he escuchado a algunos pastores que dicen, bueno, si la verdad que cuando uno tiene amistades y amigos que anduvo ahí en el poder, el alcohol y la droga y todo eso, esas personas, esos que se suponen, son amigos, no quieren que uno se salga de ellos. Me acuerdo, si cuando el Señor me sacó y había personas que no querían, es decir, que se burlaban. Y en el lugar, por ejemplo, donde yo trabajaba, el dueño de esa empresa hasta se enojó porque yo me había entregado mi vida a Jesús. Sin embargo, Dios que maneja todas las cosas, esa misma persona que se enojó fue quien nos regaló un medio de transporte fabuloso, porque nosotros ya estábamos trabajando en el Señor, ¿verdad? Recuerdo allá, estábamos trabajando en WhatsApp y llegó el tiempo de tener un transporte y regalado, o sea, regalado. El Señor puso en la mente, en el corazón de aquel dueño de empresa que se enojó en un principio porque yo había entregado mi empresa a Cristo de manera bíblica y pasado un tiempo facilitó, no facilitó. Si es Dios, cuando nosotros le agradecemos, reconocemos y buscamos eh, cambiar nuestra manera de vivir, cuando nos arrepentimos de aquella antigua manera de vivir y nos dejamos guiar para una nueva manera de vivir, la Biblia, el pensamiento de Dios. El secreto de la vida, estimados hermanos, los que están escuchando el video o alguien que pueda estar escuchando, el secreto de la vida es que no importa cómo comencemos, no importa cómo comencemos, la mayoría comenzamos mal, que nos equivocamos, malas decisiones, horrendas decisiones, y que muchas veces las consecuencias nos llegan años después, llegan esas consecuencias. Pero el asunto o el secreto de la vida no es comenzar bien, es que comencemos, no importa cómo comencemos, pero que terminemos bien. Que terminemos bien. Tenemos algunos ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de personajes que comenzaron mal y terminaron bien. También hay algunos que comenzaron bien y terminaron mal. Pero el secreto de tener una vida exitosa es terminar bien. Por ejemplo, el que murió en la cruz, a la cruz de Jesús, nos relatan los evangelios que él era un ladrón, era alguien malo, alguien que hacía daño a las personas, pero terminó bien.
porque estando ahí en la cruz, le dijo, ahí creyó en Jesús. Y yo me imagino, hermanos, que ese ladrón, cuando andaba haciendo sus fechorías allá en la plaza pública o en las casas de personas, seguramente escuchaba hablar de Jesucristo, de Jesús, que andaba haciendo milagros y que andaba predicando y que iba a diferentes ciudades de Israel. Y yo creo que este ladrón había escuchado, porque allí estando en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Había escuchado, pero no se arrepentía. Terminó bien, porque siendo ladrón y malvado, pues, porque hacía mucho daño, al final terminó bien, terminó en el paraíso. Y Jesús le dijo, mira, ciertamente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Comenzó mal, terminó bien. Eso de Abraham, que es el que estamos acá en el capítulo 25, todavía hablando de Abraham. Abraham vivía en un lugar allá, en Ur de los Caldeos, porque de allá fui llamado, donde había mucha idolatría. Había muchos ídolos a los cuales adorar, y de allí el Padre de Dios, Jehová, le llamó y le dijo, ven, deja tu tierra, tu parentela, y te llevaré a un lugar que tú no conoces. Y Abraham creyó, le creyó a Dios. Andaba mal, porque él allá vivía en un lugar horrible, ¿verdad? De hecho, el papá de Abraham, Taré, él andaba ahí con sus muñequitos, con sus ídolos, ¿verdad? Los llevaba donde él quería. Y, y ahí comenzó mal, y ahora estamos viendo que él, su riqueza que acumuló, se la dejó a Isaac, y más adelante vamos a leer que ciertamente tuvo otros hijos, también les dio riqueza, pero el pacto de Dios estaba con Isaac, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que terminó a los 175 años con una vida llena, plena, no estaba enfermo, no, no, no dependía de más personas, él era autónomo, es decir, terminó bien, una buena vejez, terminó con una buena vejez. ¿Pero por qué? Porque obedeció y Dios le dio ese respaldo. Por eso yo le digo a muchos hermanos ya mayores que, bueno, se enferman y que están pasando eh, dificultades de sanidad, de problemas, dolores y órganos que fallan, que si se dedicaran a servirle a Jehová, a servirle al Señor, a servirle a Cristo, su enfermedad se detendría, dejaría de avanzar por sentido común. Es decir, Jesús dice, por la mies, porque los obreros son pocos. Orad por obreros para la mies, porque los obreros son pocos. Y si los obreros son pocos, si los servidores de adeveras, estoy hablando de los de adeveras, los que trabajan o trabajamos con honestidad para el Señor, sin andar buscando riqueza, sin andar buscando dominar a nadie, sin andar buscando doblegar voluntades, no, haciéndolo de la manera bíblica, la manera que Dios dice. Entonces, el Señor se preocupa por estas personas, por estos soldados, porque como hay pocos, entonces, y los pocos buenos que pueden haber, Dios los cuida, Dios los sana, Dios los protege, Dios les provee. Que el que es el dueño del ejército, el que administra el ejército, pues vela por sus soldados, les provee las herramientas, les provee el alimento. Si se enferma, va y ve cómo el sargento, el que está a cargo de algún batallón, se preocupa por sus soldados. Ya no digamos Dios. Aquel que le sirve con integridad, le sirve con humildad y no se aprovecha de las personas, Dios se va a encargar de que esté bien, que su hígado esté fallando, que su riñón esté fallando, aunque los huesos den mucho, pero Dios se va a encargar de dar el respaldo que necesita. Que una vida termina bien cuando se camina en esa relación con Dios. Ahí termina eso es terminar bien. Terminar bien es comenzar de borracho y entregarse a Cristo y terminar sobrio. Terminar con una mejor familia. Terminar con una buena relación conyugal. Terminar responsable en el trabajo. Eso es tener un final
lleno de plenitud. Hay personas que les vale, no les importa quedar mal con la gente, no le importa que sus hijos no crean en ellos, no le importa que su familia lo vean mal, no le importa. Son necios, son insensatos, le llama la Biblia. Son necios. El sabio es aquel que escucha el consejo, guarda y trabaja en aplicarlo en su vida. Y ese es el que tiene el triunfo, ese es el que tiene éxito. Por eso, una vida termina bien cuando se camina en una buena relación con Dios. La Biblia dice que Abraham ya era viejo y lleno de vida. Está lleno de vida. Voy a ponerle ahí en el versículo 7. Dice, Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Versículo 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, o sea, fue enterrado. La Biblia afirma que él murió en una buena vejez. ¿Qué significa una buena vejez? Bueno, que tuvo días, muchos días de calidad, es decir, él descansó, vivía, se movía, iba, venía, tenía alimento, tenía la familia, tenía un lugar donde vivir, tenía salud, porque más adelante dice anciano y lleno de años, es decir, tenía fuerza, tenía fortaleza, aún cuando ya tenía 135 años, porque él andaba ahí activo y se movía, seguramente trabajaba todavía, estaba administrando sus propiedades y los terneros y las vacas y las ovejas y todo lo que tenía, todo eso, que más adelante nos dice que se lo dio a Isaac, todo eso se lo dio a Isaac, pero él estaba lleno de vida. ¿Por qué? Porque una vida termina bien cuando se camina en una buena relación con Dios. Luego vemos nosotros que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. Se lo dio todo, porque era el hijo que nació de Sara, la esposa que él amaba entrañablemente, y él, que fue el único hijo que le dio Sara. Pero él era eh, el hijo al que le heredó, dice acá en el, en el versículo, en el capítulo 25 de Génesis, en el versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de la otra mujer de Setura, se llamaba, con la que se casó después de que murió Sara, hasta en eso respetó Abraham a Dios, porque el matrimonio que tenía con Sara, que ella murió y le compró, vimos allá en el capítulo 23 de Génesis, que él compró el lugar donde iba a enterrar a Sara y la honró. Posterior a todo eso, él se volvió a casar, era su vigor. Y no importaba, él ya 150 años, 160 años, y él se volvió a casar y tuvo más hijos. Y pues, dice a los hijos de, de Setura, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Porque la bendición de Dios estaba sobre Isaac. Todo lo bendijo, pero a Isaac, que era el hijo de la promesa, porque venía el plan de redención, el plan de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, sí se puede prosperar sin caminar con Dios, sí, que sí, ya se lo mencioné, hay gente que es muy dedicada, que estudió, no quiere nada con Dios, no quiere ir a la iglesia, no quiere saber de la Biblia, pero personas que son diligentes, que han sido diligentes y se han preparado y han ahorrado y han administrado bien sus bienes y lo reconocemos. ¿Sí? Hay gente que tiene dinero y no sigue a Dios, no lo sigue, se puede prosperar sin Dios, claro que sí, pero ¿qué va a hacer de su alma? ¿Qué va a hacer de su alma? Que todo lo terrenal aquí queda, nadie se lleva nada. Nadie se lleva nada. Aún yo he escuchado que alguien por ahí, no recuerdo en qué lugar fue, en qué país, que pidió, bueno, imagínense los faraones, que les enterraron a ellos, que copas de oro, que
ropa con tejidos de oro y le pusieron alimentos ahí en las tumbas de ellos. Y cuando abrieron esas tumbas, miles de años después, ese dolor que ahí estaba, no se lo llevaron. Nadie se puede llevar nada de este mundo, nadie, nada. ¿De qué sirve todo eso? Caridad. Si al morir no nos vamos a llevar nada. El alma se pierde. Que usted y yo, desde el día que nacimos, tenemos, bueno, se le llama existencia relativa. Dios tiene la existencia eterna, Él es desde siempre y para siempre. Es decir, no tiene ni principio ni fin, por eso Él es Dios. Pero usted y yo tenemos un inicio. El día que usted y yo fuimos engendrados, allí inicia nuestra vida, nuestra alma fue formada y desde allí tenemos vida. El asunto es que una vez que morimos y nos vamos de este cuerpo, hay dos destinos. Son para la eternidad esos dos destinos. Uno es el que ha nacido de nuevo, ya lo hemos hablado muchas veces, el que ha nacido de nuevo va al tribunal de Cristo a que le examinen su nivel de obediencia y así son las recompensas que va a recibir y va a vivir la eternidad delante de Dios. Y bueno, y ahí se relata que va a ser la boda del Cordero y que va a pasar a la eternidad total. El destino del que no ha nacido de nuevo, bueno, el que despreció a Jesucristo y no nace de nuevo, ese va a ir eternamente, comenzando en el juicio del gran trono blanco, donde ahí igual va a haber recompensas pero contrarias, de maldad, de sufrimiento, ¿verdad? Porque ahí nos dice, nos relata el libro de Apocalipsis que se van a abrir los libros, y entre ellos está el libro de las obras, se llama. Allí se están anotando todas las oportunidades que la persona tuvo para rendirse a Cristo. También está el acto, hay un acto de todas nuestras, de, de, de todos los malos, las cosas malas que se hicieron en la vida, está en la, eso está registrado en el libro de Colosenses, en la carta de los Colosenses, que hay una meta donde cada mentira, cada robo, cada falso testimonio, cada irrespeto a las personas, a mamá, todo eso, ahí está anotado, el acta de los pecados, y está el libro de la vida. Entonces, el que dice Apocalipsis que el que no fue hallado en el libro de la vida, entonces es lanzado al lago del fuego de acuerdo al libro de Ancas y de acuerdo al libro de las obras. Entonces, somos eternos. De eternidad. Desde el día que nacemos, no se llama eternidad relativa porque hay un inicio, pero no hay un fin. Hay una eternidad de vida, ya sea en la presencia de Dios, lejos de la presencia del Señor. Entonces, sí se puede esperar sin caminar comprometido con Dios, seguir sin obedecerle a Dios. Si a Dios nos dio esas habilidades, Dios nos dio inteligencia, como hemos hablado, Dios nos ha permitido que vayamos creciendo y aprendiendo, claro que sí, y acumular riquezas, y acumular propiedades, y acumular lo que usted quiere, claro que sí. Que sí, sí, eso nadie lo puede negar, o sea, no podemos tapar eso con un dedo. Hay gente muy rica, tiene muchas comunidades, mucha plata, mucho, lo que usted quiera, pero ¿qué va a pasar con su alma? Si no ha caminado con Dios, a la manera de Dios, porque sí, hay mucha gente que va a reuniones y se habla de la Biblia y se habla de dogmas y se habla de cosas, razonamientos humanos, pero ese no es el método de Dios, esa no es la forma que Dios dijo que debemos buscarlo, no, la forma es como Dios lo ha establecido. Y una de esas formas la dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Eso lo establecido Dios. Y esa es la forma correcta. Y en el versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Ese es el mecanismo, la forma o el método que Dios ha definido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Yo voy a buscar a Dios y voy a hacer penitencia. Voy a castigar. Está bien, castíguese todo lo que quiera, pero ese año se va a castigar. Como ya le dolió, la siguiente vez no lo volverá a hacer. ¿Cómo va a lograr salvación?
Por eso en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque bueno, voy a ponérselo ahí, para que no, y lo voy a leer para no eh, hablar algo que no es. Versículos 8 y 9 en la carta a los Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos, de gratis sois salvos, por medio de la fe. Si usted y yo no podemos hacer nada que le agrade a Dios, dice el profeta Isaías, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son como trapos de inmundicia, es decir, nuestra mejor obra no vale, no vale. Pero en Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y es no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que sí, puede haber prosperidad humana, puede haber prosperidad material, pero no necesariamente eso indica que hay una buena relación con Dios, una que nos dé esa buena forma de tener una vida. Al contrario, la prosperidad, el dinero corrompe, corrompe. Son todos los ejemplos que vemos y no hay, bueno, por todos lados vemos ejemplos de gente que tiene dinero, de verdad que le sobra y qué bueno que le sobre, pero sus almas están enfermas. Sus almas no saben qué hacer con tanto dinero y se corrompen y se van al sexo libre, al sexo prohibido, se drogas, vicios, se van a hacer maldad a los demás y la avaricia de más dinero. Maldad, porque como se sienten soberanos con el dinero que tienen y soberbios porque pueden tomar cualquier decisión y hacer cualquier acción, porque tienen la capacidad, pero su alma está perdida. Este día el Señor nos llama a algo realmente profundo, no solo a recibir bendiciones, no solo a estar en una iglesia, no solo a estar en una asamblea, en un culto, no, porque no todo el que viene a un culto tiene una buena relación con Dios, ¿no? Lo del culto es algo externo y a Dios le interesa, además de lo externo, lo interno. Recibió bendición y también tuvo una relación con Dios. Ismael también recibió bendición, pero Ismael estuvo lejos de Dios, no tuvo esa relación con Dios. Isaac tuvo bendición y tuvo la herencia de Abraham, pero Isaac sí caminó con Dios. De esta pregunta es, ¿está usted agradecido por lo que Dios le da, pero usted está lejos de lo que Dios quiere? Que usted está agradecido y dice, gracias Dios, no le obedece. Usted agradecido por lo que Dios le ha dado, pero usted está lejos de lo que la voluntad de Dios. Acuérdese aquel joven rico que dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? He cumplido todos los mandamientos. Y el Evangelio afirma y da, que dice que Jesús reconoció que sí había cumplido los mandamientos. Porque lo que le digo, ok, de acuerdo, solo te falta una cosa, le dijo, anda y vende todo y dale a los pobres y luego sígueme. Y ahí se fue triste el joven rico, porque su corazón era religioso, él iba a las reuniones, a la sinagoga, él iba, con papá y mamá, él no le había robado a nadie, es cierto, pero su corazón estaba en la prosperidad, sin una relación con Dios. Y Jesús se puso triste, porque sí había sido prosperado, pero estaba lejos, lejos de Dios. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Tener solo bendición material o tener la, la alegría, o por dicho, tener la aprobación de Dios? Creo que es bueno tener la aprobación de Dios, también es bueno tener la bendición material, y claro que es bueno. Esta noche, hermano, la intención y el objetivo ha sido de que valoremos lo que Dios nos ha dado como bendición, esa casa, ese vehículo, ese trabajo, esa salud, cierto, la tenemos y gracias al Señor. Pero más que eso, busquemos
acercarnos al Señor. Que la avaricia, que la codicia no nos gobierne, que ahí es el problema, que no queremos, como ese joven rico, que la codicia, la avaricia lo condenó. Gracias, gracias Señor por este sencillo mensaje, Señor.